A Asamblea Majorera Coalición Canaria denuncia que el Gobierno de Canarias prepara la ampliación y mejora de los equipos técnicos de la central eléctrica del Charco. Esto implicará, dicen los nacionalistas, una renuncia, de hecho, a su compromiso de iniciar el desmantelamiento y traslado a Zurita. Para que nos aclare este asunto tenemos con nosotros a Mario Cabrera. Buenos días, Mario. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos un poco. La verdad es que está levantando bastante polémica esta noticia. Se basa en la publicación en el BOE, ¿verdad?, de la exposición pública de esa ampliación. A nosotros también nos ha sorprendido porque este es un debate viejo de muchos años, donde todos los grupos políticos que hemos tenido responsabilidad en ayuntamientos, cabildos, gobierno de España, todos hemos planteado que ese traslado tiene que ser. Hasta no hace mucho el problema era nuestro porque no habíamos decidido una posible ubicación, una posible alternativa a la central en el Charco. De hecho, ese tema existe. A inicio de legislatura, de alguna forma, desde el Gobierno de Canarias lo que se había dicho es que Fuerteventura, de momento aquí nadie nos ha dicho nada. Fue un poco lo que se dijo, ¿no? Efectivamente. Eso ya se consiguió en la legislatura pasada, se mete en el Plan General de Puerto del Rosario, está que el traslado tiene que ser a la zona de Zurita, donde está el complejo medioambiental en esa zona, y por tanto en el PIOS que está en redacción también se hace eco de esa petición del ayuntamiento. A partir de ahí, la legislatura pasada y esta se consiguen acuerdos del Gobierno de Canarias que efectivamente no se daría más vida útil a ningún motor ni a ninguna instalación en las salinas del Charco, en la central del Charco, porque cada motor que se instala o cada inversión que se haga tiene una vida útil que llaman ellos, por tanto lleva un tiempo para poderla amortizar. Al inicio de legislatura, en sede parlamentaria, se hacen preguntas que la hace la compañera Nereida Calero y el consejero del Partido Socialista, el señor Balbuena, garantiza, primero, que se acataría lo que dijeran las instituciones en la isla, Ayuntamiento y Cabildo, y que por tanto esto era una herencia, es verdad que le gusta decir que esto es una herencia de Coalición Canaria, del Partido Popular, es más, viene a decir que en el 2003 el Partido Popular en el Ministerio saca una ley que es la que hasta ahora había imposibilitado trasladar esa central del Charco, pero que ahora el Partido Socialista con el Cabildo y el Ayuntamiento irían a ese traslado. Nuestra sorpresa es que después del Ayuntamiento de Puerto Rosario, don Juan Jiménez de alcalde del Partido Socialista, don Blas Acosta en el Cabildo, ya toman ellos un acuerdo en esta legislatura, a principios de la legislatura también con el traslado, que ahora no se les haya escuchado, que el consejero, el señor Balbuena o el presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres, no les haya comunicado esto que está publicado en el boletín. No lo estamos diciendo nosotros, está publicado esta semana en el Boletín Oficial de Canarias la ampliación que quieren hacer y el coste de 2 millones de euros. Claro, ¿en qué consiste esta ampliación? Porque no estamos hablando tanto de infraestructuras, de, digamos, más metros cuadrados, sino de lo que son... De darle más vida útil, es decir, de lo que se está hablando es de ampliar la subestación Salinas del Charco, la central del Charco, como le conocemos todos, para poder dar respuesta a la generación para la línea de 132 megavatios. Línea de 132 que están los tribunales de momento, toda la parte que sale de Puerto Rosario hasta el sur. Por tanto, alguien nos está engañando intencionadamente. De Red Eléctrica, de Endesa lo tenemos claro, pero que nos engañe el Gobierno de Canarias es lo que ya nos cuesta creerlo más. La inversión que se quiera hacer allí en tipo dentro del mismo espacio de maquinaria y demás, está en torno, siempre hablando de lo que dice el boletín oficial de Canarias, está en torno a los 2 millones de euros. Por tanto, no es una obra de reforma, no es una obra menor, es como bien recoge el boletín, preparar la subestación para la conexión a la línea de 132. Claro, y esto cuando hablamos de prolongar la vida útil, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Mire, el argumento que siempre ha tenido Endesa es que los últimos motores, cuando el boom de Fuerteventura, de la construcción, estamos hablando de hace 15 años y demás, es que habían tenido que poner nuevas turbinas, nuevos equipos y demás, y que por tanto eso tiene una vida útil cada motor en torno a los 12, 15 años. Si ahora estamos hablando de una inversión mayor para conectar a lo que ellos pretenden que sea la línea de 132, definitivamente esa central será difícil que se mueva. Por tanto, lo que está pidiendo ahora el boletín sigue estando en manos de Fuerteventura. Es decir, lo que piden es al Ayuntamiento y Cabildo que modifiquen su plan general para dar cabida.
está en manos nuestras, y cuando digo nuestras me refiero aquí en la isla. Nosotros desde Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, nuestro concejal va a plantear evidentemente que no se haga esa modificado. En el Cabildo vamos a exigir que al gobierno se le dirija al gobierno y que cumpla el acuerdo de todos los Adoptadas acuerdos por las plenarios, instituciones pero además que ha majoreras. sido siempre por unanimidad, nadie ha estado nunca en contra, siempre ha sido el problema del espacio. El espacio físico ya existe, tiene cobertura legal porque está en el plan general. Es cierto que el PIES no se ha aprobado, pero oiga, hay mecanismos legales con la ley del suelo para ahora poderlo autorizar. Por tanto, es urgente, es alarmante y creo que ahora sí toca que todos rememos juntos para que Endesa no siga con su pretensión, que es no salir del charco. Ustedes hacían pública esta información a través de una nota de prensa que remitían ayer a los medios de comunicación. Yo no sé si por parte de Ayuntamiento y Cabildo, que son las instituciones directamente implicadas y además gobernadas, como decía usted, por los socialistas, ha habido una respuesta. No, no ha habido respuesta. Entiendo que estarían informados antes de ver nuestra nota de prensa y que estarán haciendo gestiones. Tendrán que dar respuesta porque hemos presentado iniciativas en todas las instituciones para parar esto y para saber cuál va a ser el posicionamiento de ambas, de Ayuntamiento, de Cabildo y en el Parlamento de Canarias. Queremos conocer qué es lo que va a hacer el Gobierno de Canarias. Está de momento esta información pública. No sé cuánto tiempo es la exposición, cuándo termina el plazo para hacer Bueno, alegaciones o... hay tiempo, creo que estamos hablando en torno a los 30 días. Hay tiempo suficiente todavía para simplemente la principal alegación, creo que la tienen que presentar las instituciones en primer lugar, si no la haremos organizaciones políticas o vecinales y demás, pero creo que corresponde al Ayuntamiento y al Cabildo mandar a parar al Gobierno de Canarias. Pero es que eso yo creo que basta una llamada de teléfono y mandar a parar. Lo que sí es verdad que queremos que existan acuerdos institucionales para que no quede solo en una llamada. Está habiendo movimientos vecinales, preocupación lo que es aquí en Puerto del Rosario para ver qué es lo que va a ocurrir o cómo movilizarse. Bueno, nosotros tenemos reunión ahora a las 2:30 de la mañana con vecinos del Charco, con organizaciones del Charco que nos hemos puesto en contacto, y lo que pretendemos aquí, en esta historia siempre decimos lo mismo: oiga, con esto llevamos varios años, sabemos que no es fácil, pero ahora hay un gran paso dado desde la legislatura pasada, que es tener el suelo. Hay un compromiso de todas las instituciones del traslado. Por tanto, no demos pasos atrás, porque esto sí sería un retroceso importante. Se hablaba al principio de legislatura de que, bueno, como que no se había dejado bien claro por parte de las instituciones si Zurita sí o Zurita no. ¿Esto no se cuestiona? Bueno, está en el plan general. Yo creo que no hace falta más Pero clarividencia. alguna vez Está hemos estado recogido en el hablando plan general. con el alcalde también de Puerto del Rosario y tampoco descartaba otra posible ubicación. Bueno, yo creo que eso es querer, yo no sé si Zurita es de las mejores zonas, no, yo desde luego nunca la he defendido, no soy técnico para eso, ya buscamos alternativas muchísimas. Recuerdo que ese debate me tocó a mí estando de presidente del Cabildo, había quien planteaba al norte de Puerto Laja, era imposible porque ya te ibas a Parque Holandés y luego más arriba ya estaba en el espacio natural, había quien planteaba hacia el interior, hacia el Barranco La Herradura, es imposible porque te pones arriba de Puerto Rosario con los vientos reinantes, había quien planteaba justo en el aeropuerto, en el espacio aquel que queda entre el aeropuerto y el mar, no te deja tráfico aéreo, y se planteó a Gando, el Valle de Gando, Gran Tarajal, y el Ayuntamiento de Túnez dijo que no, por tanto quedó como posible alternativa Monteagudo. Recuerden que era de la salina del Barranco de la Torre hacia allá. Ahí tuvimos un debate de mucho tiempo, porque es verdad que esa es una zona cepa, no hay población, los vientos reinantes dan al mar, sería una zona ideal, entre comillas, para no molestar a vecinos y demás, pero eso se alargaba en Europa y no habían garantías. ¿Qué es lo que hace el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que siempre ha dicho que no quiere perder esa industria de su municipio? Buscar una alternativa. Y la buscan en el Ayuntamiento de Puerto Rosario y sale por unanimidad, y es en la zona de Zurita. Por tanto, lo que rige en un municipio es su plan general, lo que rige en una isla es su plan insular. Por tanto, si está en el plan general, no sé a qué vienen las dudas, ¿no? Mario, al no permitir o tratar de frenar un poco esta renovación de la central, ¿se obliga a la empresa a determinar el traslado mucho antes? Sin Si no lugar se a le dudas. dieran permisos constantes de renovación. Si la empresa ahora consigue esta inversión que pretende hacer ahí dentro, bueno, y si
es con la clara intención de conectar a la línea de 132, que todavía está en cuestión. Evidentemente esta es una lucha que habría que abandonar, porque para los próximos 30 años no habría quien moviera a nadie de ahí. Quien diga que esto va a ser transitorio está mintiendo, porque hay que orientar toda la nueva infraestructura de 132 megavatios hacia la subestación del Charco. Cuando hablamos de los 132 megavatios, yo siempre me imagino, ¿no?, las personas que estén en su casa escuchando y no sepan realmente, como me está ocurriendo a mí, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a ver, el tendido que vemos de norte a sur de la isla Fuerteventura, las torres más altas que vemos son de 66 megavatios. Lo que plantean Endesa y Red Eléctrica es que tienen que pasar a 132 porque quieren unir el sistema, quieren unirnos con Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Lo que hemos dicho nosotros siempre, y hemos estado muy bien asesorados por Yunena Marichal, expertos en la materia y demás, es que Fuerteventura no necesita una línea de 132. Somos 120.000 habitantes, tenemos 2 millones y pico de turistas y tenemos capacidad con una línea de 66. ¿Dónde está el interés? El interés no es ni para los vecinos de Fuerteventura ni para Fuerteventura, es para Red Eléctrica, porque eso le permitiría a Red Eléctrica conectar las tres islas para enganchar las nuevas energías renovables, para enganchar la empresa Girasoria. Y tomar un posicionamiento aventajado quizá también en esta guerra que también hay con las sostenibles. Para tener una autopista en el transporte energético para los próximos 100 años, es decir, ahí estaríamos condenados. Sin embargo, técnicamente se sostiene que esas torretas que hoy vemos que llevan 66 ya están preparadas para llevar un doble circuito de 66. No de 132 que tendrían que ser más altas, pero sí de otra de 66, con lo cual sumaríamos la 132. Pero eso no le es rentable a Red Eléctrica porque todas esas torretas, todos esos cables son financiados por el Estado. Y por tanto, ahí hay una rentabilidad económica. Y lo que ha pretendido tanto Red Eléctrica por una parte como Endesa por otra es, y miran a Fuerteventura como su gran negocio. Y no podemos ser el corredor en medio de entre Gran Canaria y Lanzarote, pagar nosotros todo el impacto ecológico, la contaminación que está generando en el charco de esta central y el estar hipotecado para los próximos años para un modelo energético que ya está caduco, que ya está cambiando en toda Europa por otros modelos más sostenibles, por puntos de generación más repartidos y menos contaminantes y por tendidos eléctricos menos impactantes que los que se plantean poner. Ahora tienen reunión con los vecinos y vecinas, entiendo que sobre todo de esa zona del Charco, más directamente más afectada, van a intentar impulsar una acción conjunta también con otras formaciones políticas, ¿se han puesto en contacto con ellas? Bueno, lo primero es, estamos leyendo el boletín, queremos saber el alcance, queremos una comparecencia del consejero Balbuena para que diga por qué este cambio en apenas unos meses, cuando decía que iba a estar en la línea del traslado. ¿Por qué este cambio? ¿A qué se debe? Seguramente nos dirán otra vez los picos energéticos y que nos vamos a quedar sin luz. Llevan diciendo eso 25 años y es mentira, no es cierto. Está demostrado que no es cierto y por tanto lo primero es tener la información más allá de lo que publica el boletín y saber cuál es el posicionamiento político en este caso del Gobierno de Canarias. Hemos estado viviendo unos días muy intensos de calima y bueno, pues mucha parte de la población bastante alarmada porque bueno, se hablaba de Canarias como el punto más tóxico de todo el planeta. Yo no sé si se están llevando a cabo controles de las emisiones de la central. Supongo que las emisiones de la central más la calima pues habrán situado a Puerto del Rosario dentro de ese panorama ya internacional como lo más negro de lo más negro. Hay controles porque incluso en edificios públicos en la zona del Charco habían aparatos colocados para hacer ese tipo de controles. Lo que no sabemos es el seguimiento que se hace de ese control, pero aparatos para controlar la contaminación sí que los tiene, les obliga la ley a la propia red eléctrica y los tenía el propio Gobierno de Canarias. Si lo que me preguntas por los resultados, las lecturas de esos aparatos... Y sobre no todo el decir. dar cuenta a la población, porque claro, si de alguna forma los indicadores están dando que hay una toxicidad mayor de la recomendable por la OMS, y no se traslada a la población, sobre todo pues una serie, no sé, estamos ahora con el tema de las mascarillas, quizá con el coronavirus todos demasiado sensibilizados, ¿no? Pero seguro que hay alguna serie de medidas a adoptar en determinados momentos puntuales. Esos datos ya se han dado, se han utilizado, incluso con movimientos vecinales en la zona, han utilizado esos datos para demostrar
que los propios datos que publica Endesa y que tiene el Gobierno de Canarias demuestran la preocupación, la contaminación que genera. O sea, eso hoy no lo cuestiona ni la propia Endesa, pero lo que te cuestionan es que el traslado no es fácil. Bien, somos conscientes que el traslado no es fácil, pero ya hemos hecho un cronograma. Desde el momento que en Fuerteventura se decide cuál es el suelo, a partir de ahí tenía que estar el cronómetro en marcha para ir saliendo. Es verdad que los motores eran recientes, tenían esa vida útil de 12-15 años, pero de esos 12-15 años ya se han comido 7-8. Lo que no pueden llegar ahora, cuando ya falta menos para ir acabando con esa vida útil, a hacer otra inversión mayor. Bueno, pues vamos a ver cómo se van sucediendo las cosas y si se consigue, bueno, pues una alianza conjunta, que es al final lo que la ciudadanía reclama, ¿no? Que se dejen de un lado un poco, cuando hay temas como este, los colores políticos y vayan todos a una para conseguir objetivos en pro de la ciudadanía. Y nosotros, que nos ha tocado estar mucho tiempo en las instituciones, tanto en el ayuntamiento, cuando estuvo Marcial, los acuerdos plenarios dicen del traslado. Es verdad que en ese momento no había consenso político para buscar el espacio, se consiguió en la última legislatura. En el Cabildo hemos tenido consenso político para también buscar el traslado, al menos no por unanimidad, pero sí un consenso mayoritario. Pero lo que sí es cierto es que siempre hemos mantenido la firmeza con el Gobierno de Canarias y tanto con Red Eléctrica como con Endesa, que esa no es la zona. La legislatura pasada, yo en pleno, a don Pedro Morera, consejero de Industria de Coalición Canaria, le advertí que pediríamos la dimisión si ampliaba un solo motor en la central de La Salina. Y eso se le trasladó a Clavijo, a Fernando Clavijo, como presidente del gobierno. Es cierto que no se amplió y, por tanto, el compromiso que teníamos era seguir estudiando los pasos para trasladarla. Esto nos preocupa porque, insisto, daría el traste con lo poquito que se ha avanzado en estos años. Hablamos de otras cuestiones también, esas altas temperaturas que estábamos comentando estos días atrás con la presencia de calima intensa, también ha afectado lógicamente al sector primario con esa sequía que se hace más intensa, ¿no? Ustedes planteaban medidas de urgencia ante esta sequía precisamente y también los cortes de agua, un tema que llevamos ya años. Claro, es que se ha mezclado todo. La calima, según dicen los expertos, y uno que ya también tiene años, yo no tampoco la recuerdo tan intensa, ¿no? O sea, calima solemos tenerlas todos los años, pero de esta magnitud, con estas toneladas de arena que ha caído en Canarias, en el mar y demás, pues no se recuerda en los últimos 40 años. Por tanto, los efectos negativos sobre la agricultura son dispares. Afectan, depende de si ya el árbol está en floración o no, afecta si ha venido viento o no, tenía frutos o no, y afectan cada una de las islas distintas. Pero lo cierto es que ha afectado. Lo que estamos diciendo es que el Gobierno de Canarias haga el estudio y compruebe cuáles son los daños ocasionados por viento, por la calima, por la tierra o por la sequía que ha generado la propia calima. Otro problema es que en el caso de Fuerteventura se ha añadido un tema grave. El tema del agua nunca ha sido un tema resuelto. Es difícil en una isla tan larga, tan extensa, tan árida, que esté resuelto, pero es verdad que habíamos avanzado muchísimo y nuestros cortes no pasaban las 48 horas. Y tenemos depósitos, capacidad de almacenamiento para 72 horas. Eso es lo que mínimamente con los proyectos técnicos tenemos en Fuerteventura. ¿Dónde está el problema para llegar hasta 15 y 16 días, como se llega en el sur, sin tener una gota de agua en los depósitos? ¿Hay capacidad de producción? Sí, hay capacidad de producción. Hay capacidad para producir el doble del agua que consumimos en estos momentos. Y nadie puede venir aquí a decir que miento en esta historia. Porque la última adjudicación que se hizo, que está en torno a los 40 millones de euros, la Fuerteventura 4, esa desaladora permite hoy, junto con lo que ya estaba, en Corralejo, en Puerto Rosario y en Gran Tarajal, estar en torno a los 40.000 metros cúbicos de producción día. Y no estamos ni en los 25 o 27 mil. ¿Pero por qué se debe? Bueno, porque hay que producir el agua. Hay que producir y llenar los depósitos. Parece sencillo, es verdad que no es sencillo. La producción tiene que ser las 24 horas. Tenemos maquinaria para estar produciendo 24 horas, es decir, estar desalando agua 24 horas. La pregunta que hemos hecho a este grupo de gobierno, porque claro, la maquinaria puede estar mal y es responsabilidad de Coalición Canaria que hemos estado. También ha estado el Partido Socialista y el Partido Popular gobernando. Aquí nunca hemos gobernado en solitario. Por tanto, para bien y para mal, lo hemos compartido. Pero oiga, y si la maquinaria está y están los depósitos, ¿por qué no están los depósitos llenos? Esa pregunta alguien la debe contestar. En 8 meses que llevan gobernando, ¿no han tenido tiempo de llenar los depósitos?
Otra cosa es que las tuberías estén mal. Bien, las tuberías se han ido cambiando, pero tenemos 3 grandes arterias de norte a sur, y cuando digo arterias no son las tuberías que alimentan nuestras casas, sino grandes arterias que llevan el agua hasta el sur de Fuerteventura. Uno que va por la carretera de Pozo Negro y 2 que van por el interior. Si tenemos depósito, tenemos un depósito en Calderetilla de 16.000 metros cúbicos, porque no está lleno. Con ese depósito por gravedad llega a toda la isla. ¿Por qué no está lleno? O sea, el consejero podría explicar, el presidente del Cabildo podría explicar si hay desalación, hay maquinaria instalada, porque es nueva, o sea, la maquinaria no tiene todavía 5 años. Y si hay depósitos, después hablamos de las tuberías y después hablamos de las pérdidas, de los contadores y demás. Pero dígame por qué los depósitos no pasan de 1 metro de nivel. Porque falta gestión. Falta gestión. No saben lo que tienen entre manos. Desconocen. Si mire, el problema para suministrar a los vecinos de la urbanización de La Pared era un tema de abrir y cerrar llaves para mantener los niveles. Y tuvieron a los vecinos más de 4 días sin agua, simplemente porque no eran capaces de tener el control de las presiones y demás. Claro que no es fácil, pero tenemos un equipo humano y profesionales que si los dejaran trabajar, esto funcionaría. El problema, la respuesta la tendría que dar quien hoy tiene esa responsabilidad. ¿Por qué los depósitos no están llenos? Hablando, bueno, nos vamos al sur y duras críticas también de ustedes con ese aumento de sueldo de Pedro Armas, el alcalde de Pájara. Bueno, es que no parece que sea lo más correcto cuando se llega a una institución que lo que te preocupe sea mejorar tu situación personal, ¿no? Sobre todo en un municipio que tantos problemas tiene, que en palabras del propio alcalde presentaba la moción porque había una parálisis total en el municipio y porque Coalición Canaria no daba respuesta, y la primera medida que toma es subirse el sueldo. Yo no sé, es lo que ha dicho la prensa luego, si es el alcalde más caro de España o de Canarias, pero desde luego que el sueldo lo ha duplicado, sí es cierto, y tendría él que dar la explicación a qué se debe, si es que él le está dedicando 24 horas, si es que no tiene equipo de gobierno y por tanto él está asumiendo todas las responsabilidades, y si es que le parecía poco el sueldo que tenía el anterior alcalde, pues que lo diga también, que es un sueldo mísero, y que diga que un alcalde necesita tener ese sueldo que a mí personalmente me parece obsceno. Vamos a ir concluyendo ya, más que nada porque nos aprieta la hora. Dentro de poco cónclave, Asamblea Majorera, Coalición Canaria, ¿cómo va Fuerteventura? Bueno, pues Fuerteventura estamos ahora mismo en la etapa de precongreso y como habíamos planteado que queríamos que este congreso y que en el futuro el partido sea más asambleario, más abierto, más participativo. ¿Más Asamblea Majorera y menos Coalición Canaria? Más asambleario es abrirlo más, es escuchar más, estar más pegado a la base, estar más pegado a la persona, a los colectivos, a la sociedad y escuchar. Es verdad que cuando estás en el gobierno a lo mejor te puedes hacer más pragmático porque tienes que resolver en el día a día para todo el mundo. Pero bueno, yo creo que esto también tenemos que aprovechar esta magnífica oportunidad de haber ganado las elecciones, pero estar en la oposición, porque otra cosa cuando estás en la oposición por haberlas perdido, esa no es una magnífica oportunidad, para demostrar que somos capaces de seguir dando respuesta a lo que pide la ciudadanía. Y en este periodo precongresual hasta mayo lo que estamos haciendo es reuniéndonos con nuestra militancia, con colectivos, con profesionales, escuchando qué piensan de nosotros, qué aportarían, qué cambios creen que debemos hacer. Eso se le dará forma en contenido ideológico y programático y de estructura de partido, y es lo que pretendemos aprobar en el 16 de mayo. Y con respecto a la estructura, nosotros lo hemos defendido en el primer momento. Queremos una estructura asamblearia en el sentido de más horizontal, donde no hay una estructura piramidal como los partidos centralistas, PP, PSOE, Podemos, sino que la isla tenga peso y que da igual la población que cada isla tenga, que sea un órgano colegiado donde estén los 7 presidentes o presidentas insulares, con el secretario nacional, el presidente de los jóvenes, y que ahí se tomen las decisiones, que no sea solo asesor, sino que se tomen decisiones. ¿Pero ahí tienen el peso que quieren dentro de coalición o van a exigir tener un peso mayor? Bueno, yo creo que si conseguimos eso, tenemos el peso que nos corresponde. Y yo creo que estamos en condiciones de conseguirlo. Bueno, Hay que trabajarlo. Estaremos muy atentos de cómo van las cosas. Gracias, Mario Cabrera, por haber estado con nosotros en esta mañana de COPE. Gracias a ustedes y disculpas por la tardanza.